Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de poesía y tango. Tema en absoluto fácil, que abarca no pocas áreas difíciles a veces de analizar en muy poco tiempo. Se supone que esta clase va a ser un pantallazo, una especie de visión panorámica de la poesía del tango, un tema que nunca se agota y que merece en realidad un seminario completo, no una clase, pero en esta clase nosotros trataremos de abarcar tanto como sea posible la mayor cantidad de aspectos ligados a la poesía del tango que consideremos apropiado para una breve incursión que espero los motive después a seguir buscando. Pensaba en un texto de Juan José Saer. Juan José Saer es un escritor argentino, nacido en Santa Fe, que falleció en Francia en el año 2005. Creo que es uno de los escritores medulares de la historia de la literatura argentina y sobre todo de estos dos últimos siglos, ¿no? Su obra arranca en la década del 60 del siglo pasado, pero por supuesto se extiende hasta comienzos de este siglo y sigue siendo Juan José Saer un escritor, pienso yo, imprescindible para comprender la evolución, la compleja trama de elementos que circundan la literatura, la lengua, los mundos ficcionales que se pueden habitar a partir de la inteligencia creadora de un espíritu agudo como el de Juan José Saer. En el año, yo no recuerdo si 94, no recuerdo exactamente el año, pero Saer fue invitado a participar de un coloquio organizado por la Universidad de Rennes y llevó como tema una ponencia titulada Las letras de tango en el contexto de la poesía argentina. Este ensayo Saer lo publicó después en un libro que se llama La narración objeto, que me parece es de los más importantes libros de ensayo de Saer, lo muestro en La narración objeto. Y las letras de tango en el contexto de la poesía argentina es una aguda reflexión de Saer sobre un tema que es fundamental: ¿dónde ubicar y cómo ubicar la poesía del tango? ¿En qué contexto? Es muy difícil pensar la poesía del tango sin analizar la historia de la poesía popular argentina. Una de las cosas que Saer analiza es el modo en que se dio en la literatura argentina la poesía gauchesca. Y una de las cosas que se pregunta Saer, y que por supuesto la responde con maestría, es si esa poesía gauchesca que todos recordamos y que nos lleva a Casubi, a los poetas independentistas, toda esa poesía gauchesca remite a un habla rural, ¿no? La pregunta es si realmente hablaban así los hombres del campo o si los poetas exageraron o crearon una forma de expresión rural para darle más autenticidad a esa poesía. Y pone el ejemplo de Estanislao del Campo y el famoso Fausto, que hay dos versiones de Fausto en realidad. Hay una versión que prácticamente
está escrita en un correcto castellano, y hay otra versión, señala Saer, donde aparentemente lo que ha hecho Del Campo es sustituir esas palabras del correcto castellano, por decirlo de una manera sencilla, por barbarismos, o ruralismos, o palabras que pertenecían a la jerga campera, rural. Lo mismo podríamos decir del tango. ¿Se hablaba realmente así, como en muchas de las letras escritas en lunfardo? ¿Es un espejo esa poesía o esas letras de la forma de habla cotidiana de la gente, o en realidad es un elemento, una construcción estética que permite o permitía a esas letras provocar una mayor empatía con aquellos habitantes del Río de la Plata que se sentían identificados con el tango? Yo no lo sé. Siempre está la tensión, y a lo largo de toda la historia de la literatura argentina, entre la poesía culta y la poesía popular. Bueno, digo siempre, ya no se habla más en esos términos, pero durante mucho tiempo estuvo presente esa tensión. De hecho, Saer analiza con muy buen criterio algo que nosotros conocemos bastante bien, y es la forma en que se comportaron algunos escritores a instancias de la presión de los editores para modificar su escritura, sobre todo cuando esas obras eran publicadas en el exterior. El coronel Quiroga va al Coche al Muere, por ejemplo, que es perdón, el general Quiroga va en Coche al Muere, que es un poema de Borges. Hay dos versiones de ese poema. Hay una versión, la primera, en la que Borges se permite, en los años 20, utilizar algunas palabras que son de la jerga popular, podríamos decir, ¿no? Del lunfardo, o más bien del orden rural. Y un editor español le dijo que cambiara eso, porque en España muchas palabras de esas no eran conocidas, y Borges hizo otra versión que nada tiene que ver con la primera. Y bueno, de esos ejemplos hay muchos, pero nos vamos a centrar particularmente en el tango nosotros, y en un aspecto que a mí me parece muy importante. Lo primero que yo quisiera decir es que Saer reparó en algo que muchas veces hemos hablado con el maestro Horacio Ferrer, y es en el aspecto teatral de las letras de los tangos, ¿no? Y en especial el uso del monólogo. Vieron que hay muchos tangos, sobre todo los tangos de la Guardia Vieja, donde se habla en nombre propio. Insisto, y lo digo en todas las clases, el tango es la expresión de un alma, de un sujeto, y no puede ser cantado ni en tríos, ni en dúos, ni en cuartetos, ni en quintetos. No existen grupos, digo, más allá, hago la salvedad de los grupos vocales que han hecho versiones extraordinarias de obras de Piazzolla, por ejemplo, o de grandes compositores del tango, pero sin letra. Pero el tango en realidad, y exceptuando el dúo, el trío Irusta Fugasó de Mare, es para cantar con una sola voz. Es para cantar en nombre propio, y para transformarse el que lo canta en el personaje que sufre esa situación. Van a notar que muchos tangos son monólogos, es decir, la confesión de un alma sufriente, o no, a veces también puede ser el retrato de un alma pícara. En la Guardia Vieja, los caracteres que aparecen, esos arquetipos, el compadrito, el malevo, la maleva, la mujer, la criolla
querendona y seductora, todo eso aparece en las primeras letras de los tangos, y hay una gran teatralidad allí. Saer dice que justamente esos monólogos del tango vienen de los ambientes teatrales, o de cierta teatralidad que es prácticamente innata al género. Pienso que algo de eso es cierto, puesto que el tango nace en varios ambientes. Un día habría que hablar de los ambientes del tango, no es solamente el burdel, no es solamente la casa de baile, es también el patio de conventillo, pero también es el teatro, es el sainete, son las obras de José González Castillo, de Alberto Bacareza, todo eso también forma parte del tango y pasa a las letras de una manera u otra. Pensaba en un tango de Villoldo, por ejemplo, que es La Morocha, del año 1903, bueno, 1905, con música de Enrique Saborido. Mucho se ha hablado de la letra de ese tango y en particular del tango, de la música, porque de hecho en los orígenes de ese tango hay una mujer, Lola Candales, y hay también un conjunto de cantantes femeninas muy importantes, Linda Telma, Raquel Meyer, que eran tonadilleras. Digo esto porque ese es el contexto del nacimiento de estos tangos. Y La Morocha, la letra de La Morocha, podríamos también compararla con las de otros tangos que también tienen ese sello de la Guardia Vieja, ¿no? Don Juan, por ejemplo, ¿no? Donde hay un retrato, el retrato de alguien que se presenta y presenta a la vez toda una escena, pero donde no hay, como después vamos a ver en muchas letras, donde no hay una profundidad psicológica, donde no hay un conflicto, donde no hay una escena, donde no hay una historia, sino simplemente lo que podríamos decir el número de alguien que se presenta ante el público y presenta un personaje. La Morocha termina siendo un personaje. Digo, las letras de tango de la Guardia Vieja, de la primera época del tango, exceptuando algunas que son precursoras de lo que después va a ser el tango más crítico en términos sociales, como por ejemplo podría ser Matufias de Villoldo, las letras de la Guardia Vieja tienen un componente fuertemente descriptivo. Y el que la canta está cantando y presentando un personaje a la vez. Yo soy la morocha, la más redombrada de esta población, soy la que al paisano, muy de madrugada, brinda un cimarrón. Y aparece además no la ciudad, no el personaje arquetípico de la ciudad, sino la morocha argentina, la mujer, la criolla de las pampas, la mujer que de alguna manera representa la tierra misma, ¿no? Y eso, a su vez, acompañado por un ritmo pícaro y ágil, que es el tango de la Guardia Vieja. Tango de la Guardia Vieja, que es el tango que se bailaba, ustedes lo conocen mejor que nadie porque están en un curso de diplomatura en tango, cuyo centro, cuya médula es el baile, la danza, y entonces sabrán seguramente que la agilidad de esos pasos de baile tiene que ver también con la música, y las letrillas esas de la Guardia Vieja tienen que ver también con las músicas y las melodías y las formas de ejecución propias de esa época. Horacio Ferrer dice que la poesía del tango evoluciona a medida que también avanza y conquista nuevas zonas de belleza y de complejidad, la música, las composiciones musicales del tango. Entonces, esos monólogos retratan a los personajes y también toda una época. Y las palabras, como por ejemplo la palabra cimarrón, ¿no? En este caso, refiriéndose al mate, son palabras que vienen del campo. Es que no había una distancia tan grande entre el campo y la ciudad. El campo y la ciudad estaban mezclados. No es como ahora que Buenos Aires remite cada vez más al ritmo vertiginoso de las grandes capitales. Siempre ha sido una ciudad cosmopolita y
y pujante y con mucha energía y con una enorme carga de vibraciones de todo tipo. Pero esa época no era así. Cualquier pintura de la época demuestra que, y la música también lo demuestra, que el campo y la ciudad estaban allí, ¿no? En una especie de armoniosa convivencia. Y el tango se nutre del campo. En gran medida, muchos de los payadores que también empezaban a asuntar en Buenos Aires de esa época se cruzaban con jóvenes promesas que después serían los inventores de la forma de cantar el tango. Gardel, Corsini, Magaldi, es decir, todos eran cantores criollos, por lo tanto conocían perfectamente la relación entre el campo y la ciudad, y eran no solamente en su forma de vestirse, que muchas veces se vestían con ropajes gauchos, sino que conocían perfectamente las costumbres, sabían lo que cantaban. Y entonces cuando alguien se asoma a esas letras se va a encontrar fundamentalmente con personajes arquetípicos teatrales casi propios del sainete. El guapo que habla de sus glorias, que se complace en describirse, el Don Juan que además conquista a todas las mujeres, el gran bailarín, es decir, el hombre que baila y sorprende y deslumbra, es decir, son autorreferenciales, tienen un carácter descriptivo y además aparece esto propio del género que es el monólogo, lo que habilita también una gran teatralidad que va a ser muy bien utilizada y explotada por aquellos intérpretes, aquellos cantores y cancionistas que tenían una formación teatral o una vocación histriónica muy fuerte. Bueno, para empezar, entonces, vamos a hablar de esta manera casi arquetípica de presentar personajes que tenían las letras de la Guardia Vieja, y traje un ejemplo que me parece es insoslayable: Libertad Lamarque cantando La Morocha, en una película argentina del año 1939, y lo que más me interesa que vean es la gracia con la que ella canta estos versos, que no pretendían ser, insisto, una historia o el conflicto de un personaje sufriente, sino todo lo contrario, la alegría de una mujer que se presenta como la morocha argentina y que podría ser el comienzo de cualquier obra de teatro, de cualquier sainete, de cualquier comedia. Me parece que también en eso hay una mirada y hay un talento en el Villoldo que escribe esa letra de integración teatral, ¿no? entre la letra, la música y lo que supuestamente imaginamos sería, para quien la cantara, una oportunidad para lucirse y para lucir su histrionismo. Lo compartimos. Nina, prefiero preguntárselo directamente. ¿Es cierto que va a cantar tangos? Sí, es cierto. Pero se da cuenta de lo que hace. Piense lo que va a decir la gente, la familia de Raúl, sus amigos. Mis amigos. Mis amigos no averiguan lo que voy a cantar para saber si pueden seguir siendo mis amigos. Me conocen, cante lo que cante, no dudan de mí. ¡A escena! ¡A escena, señoritas, a escena! Voy. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, muy de madrugada,
brinda última rosa. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gente compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. ¡Ay, no más! Yo soy la morocha de mirar ardiente, la que en su alma siente el fuego de amor. Soy la que al criollito, más noble y valiente, más noble y valiente, ama con ardor. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gente compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy la morocha así, de mirar ardiente hoy, la que en su alma siente hoy el fuego de amor. Soy la que al criollito, más noble y valiente, más noble y valiente, ama con ardor. Muy bien, escuchamos La Morocha por Libertad Lamarque. Estamos hablando de principios de siglo, ¿no? 1905. Allí podemos encontrar algunos elementos de lo que Saer observa como la utilización criollista del lenguaje que ofrece el tango. En efecto, en el tango hay tres usos del lenguaje: uno criollista, otro literario y otro lunfardo. Pensemos que esa beta criollista de las letras de los tangos también se va a cultivar mucho en la década del 20. Y aparecerán tangos después, a lo largo de toda la historia de esta música y de esta cultura maravillosa, que también van a brevar en el criollismo. Yo pensaba en Dios te salve mi hijo, por ejemplo, el tango de Magaldi. Magaldi va a cantar muchos tangos vinculados, como va a ser también Gardel, con el criollismo, digamos, ¿no? Con lo que sería el campo. Pensaban algunos tangos como La luz del candil, por ejemplo, ¿no? O Olvidao, Curiza, y van tantos y tantos y tantos tangos, algunos de Mansi, como Tapera, por ejemplo, ¿no? Donde aparecen los jilgueros, aparece el campo, aparece el amanecer, aparece toda esa configuración del mundo rural que Gardel va a llevar a su máxima expresión en algunas de sus obras más importantes, y que, si recordamos la película Luces de Buenos Aires, aparece vestido de gaucho. Incluso cuando canta Tomo y Obligo lo hace vestido de gaucho. Es decir, el tango también albergó en su poesía un núcleo
criollista, es decir, rural. Aparece lo rural. Después se va a ir perdiendo eso. Por supuesto, cuando alguien va a algún repertorio de esa época, lo que hizo la magnífica Lidia Borda, por ejemplo, con las obras de Mansi, que tienen mucho de perfume campero. No olvidemos que Mansi venía de Santiago del Estero. Mansi se crió y vivió en Buenos Aires y murió en Buenos Aires, pero nunca olvidó Añatuya, nunca olvidó Santiago del Estero. Digo, y como él, otros poetas que estaban ahí, a medio camino, ya dijimos que el campo y la ciudad no estaban tan lejos. Y esto explica también el paisaje rural en el tango. Pero, más allá de estas letras y de la temática, yo creo que el núcleo más interesante, vinculado con la poesía del tango, está dado por lo que llamamos el tango canción y por dos poetas que son los primeros en, antes de 1920, en sentar las bases del tango canción. Uno es Pascual Contursi, el creador del tango canción. Hay una película que podrían ver, que es del año 51, con la actuación de Aníbal Troilo y el guión de José María Contursi, una película que justamente tiene como personaje a Pascual Contursi, es decir, la historia de Pascual Contursi, la historia de este hombre que muere enajenado, loco, en el Hospicio de las Mercedes en 1932, que había sido payador, que había andado por el suelo uruguayo, creando parte de su arte, que anduvo por los sórdidos cafés de Buenos Aires, buscando músicas para versificar, y encuentra en el tango Lita de Samuel Castriota, que es precioso ese tango, y que probablemente no hubiera pasado a la historia, más allá de la belleza de su música, sin los versos de Pascual Contursi. Esto que digo puede llegar a generar alguna visión polémica, pero creo que todos estamos de acuerdo en que los versos de Mi Noche Triste y la voz de Gardel, al sentar la base de lo que va a ser después el tango canción, provoca que esa música de Castriota se eleve a un nivel mítico. Mi Noche Triste es un monólogo también. Percanta que me muraste en lo mejor de mi vida, y aparecen ya palabras del lunfardo, percanta. Pero son palabras, es como decía Horacio Ferrer, son palabras. No existe en esas letras, no hay un solo tango de esos que esté escrito en un lunfardo cerrado, porque en realidad el lunfardo, y sobre esto hay distintas teorías. Yo me voy a centrar en lo que dice Saer, porque yo hoy quiero presentar un poco este ensayo de Saer, las letras de tango en el contexto de la poesía argentina. En muchos aspectos coincido con Saer y en otros no, pero en algo coincido con Saer, y es que efectivamente se hablaba con algunas palabras del lunfardo, salpicadas estaban las formas de hablar de los porteños de esa época con algunas palabras del argot, del lunfardo, pero no se hablaba en lunfardo. Digo, era un momento en el que Buenos Aires estaba recibiendo el aporte de la inmigración, el cocoliche, esta mezcla del castellano con el español y el italiano y el francés, y aparecían una cantidad de palabras, de modismos, que estaban en la calle. Pero digo, nadie puede pretender que exista una plena correspondencia entre las palabras de esos tangos y la forma en que se hablaba en la calle. La poesía utiliza a veces expresiones como
pasó con Stalingrado del Campo y el Fausto, que utilizó una gran cantidad de palabras camperas, rurales, del campo, del argot rural, para darle más veracidad o para generar en ese texto hacerlo más verosímil, una mayor verosimilitud. Y creo que ahí está el gran aporte, que es entender la diferencia entre la pragmática, el uso de la lengua cotidiano, y el efecto que producen la cantidad de palabras del argot o del lunfardo en un texto que pretende justamente provocar en quien lo escucha una empatía y la pintura la pintura social de un momento, ¿no? y de un país o de una ciudad o de una comunidad. Mi Noche Triste de 1917 es el tango que funda no solamente el tango canción, sino además es el tango que de alguna manera nos dice cómo debe ser cantado el tango. Con ese tango aparece también Carlos Gardel. Carlos Gardel como fundador del tango canción también, con Pascual Contursi. ¿Por qué? Porque ¿cómo cantar? Percanta que me amuraste lo mejor de mi vida. No se puede cantar desde afuera, ¿eh? No se puede cantar como si esa soledad en el cuarto, esa decepción, esa angustia, esa amargura, perteneciera a otro personaje. Pertenece a aquel que lo está cantando. Es un cantejondo el tango. Entonces cuando dice percanta que me amuraste, hay toda una cantidad de pinturas allí que se empiezan a hilvanar en la mente del que está escuchando. La famosa guitarra en el ropero que todavía está colgada, es la pintura de un hombre que está solo, pero también podríamos pensarlo como el monólogo de un personaje en el teatro, en el escenario, porque nos está contando en esos 3 minutos un conflicto y un efecto que es la soledad. La soledad es la cara más amarga de ese conflicto. ¿Y por qué es la cara más amarga de ese conflicto? Porque la soledad inevitablemente lo que hace es que el personaje pueda volcar sus sentimientos, su angustia, su amargura, su desesperación. El tango canción, por excelencia, el primer tango canción, cuenta la historia de un hombre que está solo y ya no espera. Pero además describe el cuarto en el que está, ¿no? Los bizcochitos, el matecito, hay una carga melodramática en todo eso, los frasquitos, así como usa también los diminutivos Pascual Contursi para darle ternura a eso. No sabemos por qué la mujer se fue, sabemos que es la historia de un abandono, sabemos que es la historia de un amor frustrado, sabemos que es la historia de una decepción, de un personaje que está desilusionado y que le cuenta a otros lo que le pasa. ¿Por qué no podría preguntar, bueno, ¿desde dónde sale ese canto? ¿De dónde sale esa letra? ¿De dónde salen esos versos? Si la guitarra todavía está colgada y nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Entonces, ¿qué es esto? Es un monólogo. No podemos decir que es alguien que está cantando por no llorar, como dice la expresión, porque si no, la guitarra ya la hubiera descolgado y estaría acompañándose. Pero además, el final es extraordinario, porque dice, cuando habla de la iluminación del cuarto, tienen ustedes, al hablar de la iluminación del cuarto, como ya antes habló de los objetos, de la escenografía y de la porque la escenografía aparece allí claramente con el ropero, ¿no? Aparece con la cama, y además aparece la utilería, ¿no? De la obra de teatro, lo que sería los bizcochitos, el matecito, los frasquitos, los moñitos. Pero al final dice algo que es extraordinario,
dice, y la lámpara del cuarto, también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Que siempre me acuerdo del final de la versión de Troilo con Rivero, ¿no? Porque hace una pausa ahí, Rivero, y la orquesta hace un silencio. Esto de la luz que se va apagando esa luz, que no quiere iluminar la ausencia de ella ni la soledad de él, y lo deja el personaje en la oscuridad. Eso es muy fuerte, porque es alguien que está cantando desde la oscuridad. Desde ahí se canta. La noche es triste, además, porque es oscura. Y porque el que está cantando, canta desde la oscuridad. Está cantando desde la oscuridad. Ese es el final de Mi Noche Triste. Ese es el final y el comienzo de una etapa para el tango, ¿no? A partir de ese momento, quienes escriban letras de tango, muchos de ellos van a venir del campo teatral. José González Castillo, Alberto Bacareza, estoy nombrando también a Samuel Lining, a grandes poetas. Pero me parece muy importante entender esto. Pascual Contursi es el que cierra la puerta a esos tangos con letrillas pícaras e ingeniosas, pero que no tenían un valor poético o literario profundo. Y lo hace Contursi, además, mezclando palabras, giros, imágenes, recursos retóricos del castellano correcto con otros que son del lunfardo, que vienen del lunfardo. Gardel la graba en 1917, pero vuelve a grabar Mi Noche Triste en 1930. Y esa es la versión que vamos a escuchar. Les pido por favor que presten atención, porque Gardel inventa la forma de cantar el tango, como decía Goyeneche, a partir de Mi Noche Triste. ¿Pero por qué la inventa? Porque ya la letra le está diciendo, acá hay que componer un personaje. El que canta es alguien que sufre y es un personaje. No canta cualquiera, no cualquiera dice, y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. ¿Desde dónde se canta eso? Bueno, lo vamos a averiguar escuchándolo a Gardel. En lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me engordelo por olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro, lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo un largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. Ya no hay en el bulín aquellos lindos pedacitos arreglados con bonitos, todos de un mismo color, y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. De noche cuando me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejando la abierta me hago ilusión de volver. Siempre
siempre llevo bizcochito para tomar con matecito como si tuvieras vos. Y si vieran la catrera como se pone cabrera cuando no lo ve a los dos. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie le da canta nada, esa cara se dirá. Y la lámpara del cuarto también fue ausencia sentido, porque tú no lo has querido y no te quería alumbrar. Cercanta que me apuraste en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me curvelo para olvidarme de tu amor. En ese ensayo que yo mencioné, las letras de tango en el contexto de la poesía argentina, escrito por Juan José Saer, él distingue tres formas del lenguaje entrelazadas en el tango: la criollista, el lunfardo y un lenguaje más refinado que es el lenguaje literario. Cada una de estas formas, o estos usos del lenguaje, remiten a un contexto de imágenes, a un contexto también social, a una visión particular del hombre y del contexto en el que su voz emerge para contar y cantar. Pensaba en los tangos que tienen este uso de la jerga rural, de palabras rurales. Siempre en términos de sociolecto podemos pensar que en A la luz del candil o en el tango Uriza uno puede asomarse a un personaje arquetípico de la Pampa, porque las palabras remiten ya a la Pampa, ya esas palabras traen el perfume del campo, como digo siempre, ¿no? Y uno puede ver los cardos, el pasto, la tierra, el barro, las carretas, los bueyes. Pero, en el caso del lunfardo, es muy interesante lo que pasa cuando cae en manos de grandes poetas, porque ellos saben de qué manera utilizarlo para darle un poco más de autenticidad y de color y de sabor a los personajes que pertenecen a una clase social humilde o son los cultores de la aristocracia rabalera, ¿no? Como diría Horacio Ferrer. Y en esa línea está Esteban Celedonio Flores. Lo paradójico es que Esteban Celedonio Flores, viene no de esa zona de la poesía donde uno podría pensar él estaba más cerca del lunfardo, sino que él venía del modernismo literario, que era la corriente literaria más importante de ese momento, y que fundó Rubén Darío. El modernismo, en la poesía, significó un modo de trabajar todo lo que podía ofrecer de barroco el lenguaje. Y en ese contexto, Celedonio Flores, que frecuentaba las bibliotecas y leía a Rubén Darío, utiliza algunas formas estróficas, el alejandrino, por ejemplo,
que estaba en esa poesía, pero en el caso de Flores lo que aparece es otra cosa. Es, primero, un uso del sarcasmo y de la ironía como pocos poetas han logrado. Flores puede ser demoledor, de hecho lo es demoledor con los personajes que traicionan algo que para él es sagrado, la procedencia. Aquel muchacho que porque la suerte quiso vive en un conventillo, vive en un palacete central. Es decir, viene del conventillo, viene del barrio pobre, pero ahora vive en un palacete y se olvida de sus orígenes. Mala entraña, por ejemplo. Mala entraña. Hay muchos tangos de Severino Flores donde él se queja y con gran firmeza de la traición que hacen algunos personajes a sus orígenes. Y allí aparecen algunos tangos que hoy son muy duros. Audacia, Margot, por ejemplo, ¿no? Si hasta el nombre te has cambiado, como has cambiado de suerte, ¿no? Es decir, te has cambiado el nombre, ya no sos Margarita, ahora sos Margot. Eso, a Flores, en la poesía de Severino Flores, es un elemento muy fuerte, porque dejar de ser Margarita implica traicionar el origen, traicionar el barrio, traicionar el punto de partida, y además afrancesar el nombre para fingir ser otro. Esta ausencia de autenticidad es una falla moral muy grave, y Flores la castiga. Pero además en la escritura de él está todo eso, que uno puede encontrar también en el desarrollo de su poesía. Toda su poesía, yo no digo que son letras, son poemas, los tangos de Flores. Toda esa poesía está abordada sobre el compromiso social, es un tapiz, y es también un mural. Yo creo que hay poetas en el tango que han sido grandes muralistas, y Esteban Severino Flores fue un gran muralista. ¿Por qué? Porque pinta, y por eso usa el lunfardo, pero no en todos los tangos usa el lunfardo. Hay tangos de Flores donde él se despega del lunfardo y da cuenta de un dominio de registros y de formas verbales y poéticas extraordinarias. El tango Pan, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los más trágicos tangos que se han escrito en la historia y que cuenta justamente la miseria de los años 30. No solamente la miseria, sino lo que significa para un hombre tener que hacer frente a la disolución de su dignidad producto del desempleo y ver a la familia sufriendo y tener que salir a robar para mitigar el hambre. Pero hay otro tango de Flores que lo ubica directamente en el plano de los precursores de la gran poesía del tango, que es Mano a Mano. A mí me cuesta creer que esos versos pertenezcan a un poeta tan joven como era Flores en 1920. Este año estamos celebrando el centenario de Mano a Mano. Gardel lo graba en 1920, hace 100 años. Gardel grababa Mano a Mano, la primera versión, después la otra es del año 30. Y Mano a Mano después del tango Margot, que también lo vincula a Gardel, que es el primero que lo vincula a Gardel, en Mano a Mano también tenemos un monólogo que empieza diciendo: rechiflado mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. A diferencia de
Mi noche triste, donde aparece un sentimiento romántico y hay un dolor, hay una pena del hombre que no puede resignarse a su soledad, a su suerte y al abandono. En Mano a Mano hay otra cosa. Hay un reproche. Hay un reproche. Y si bien hay amargura, lo que es un sarcasmo, un uso de sarcasmo que es demoledor. Flores también va a hacer retratos, autorretratos y retratos muy dolorosos. Recordemos la figura que usa casi amenazante para decirle a esta mujer que lo ha abandonado, cuando seas descolado un mueble viejo. Es decir, le está diciendo, el tiempo pasa y cuando irremediablemente ya no tengas ningún encanto, ningún atributo, vas a tener que resignarte al fracaso, a la derrota. Pero ese descolado mueble viejo, las figuras, las metáforas en Flores son de una contundencia notable, ¿no? Y de una belleza también notable, ¿no? Porque el tango Mano a Mano termina también sentando las bases del hombre que, habiendo sido traicionado o abandonado, no ha perdido su generosidad, no ha perdido su calidad y su calidez humana. Es decir, no ha sido arrastrado al abismo por el fracaso, todo lo contrario. Si ustedes recuerdan, la letra de Mano a Mano termina diciendo, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo cuando llegue la ocasión, ¿no? Entonces, no hay resentimiento, pero tampoco hay piedad. Me hace acordar al final del banquete de Platón, cuando Alcibíades, que era el amante de Sócrates, Alcibíades irrumpe en ese banquete y lo primero que dice es, bueno, que como él tiene un despecho, está angustiado porque evidentemente con Sócrates las cosas han ido mal, dice, bueno, él no tiene la autoridad moral para referirse al amor, porque no ha sabido cultivarlo, pero, sin embargo, es un gran hombre, y enumera las virtudes de Sócrates sin descuidar la otra. Y acá pasa lo mismo. Es decir, la altura del personaje, la altura moral del personaje le permite decir, bueno, mira, está bien. La situación es esta. Me dejaste, tenés, siempre en Flores aparece esta tensión entre el hombre humilde, pobre o de clase media, baja, y el bacán, que el bacán que te acamala tenga peso duradero, le dice en Mano a Mano, ¿no? Peso duradero, es decir, evidentemente está hablando de algo que para nosotros es muy importante en el caso de Flores. La gente que le pone un precio a la moral, que le pone un precio a su vida, que le pone un precio a su libertad, que le pone un precio a sus sentimientos. La autoridad moral del personaje de Mano a Mano justamente pasa por ese lugar, por no tener precio, por no ponerle precio a sus sentimientos. Entonces, al gozar de esa firmeza moral, le puede señalar al otro, en este caso a esta mujer que se ha ido, que está bien, que
Evidentemente, por ese camino bien no le va a ir, porque dice, si te hace falta un consejo, es decir, le está diciendo, cuando necesites a alguien que te preste la brújula para saber por dónde es el camino, no dudes en preguntarme. Si precisas un amigo, si precisas una ayuda, si precisas una ayuda. De alguna manera está vaticinando que por ese camino bien no le puede ir. Y esta va a ser la recurrencia en muchos tangos de Flores. Yo creo que en Flores aparece como tema recurrente la moral, la ética, el compromiso social, humano, espiritual, la pertenencia a una sociedad y a un ritmo histórico, como diría Cortázar, y pienso que eso es lo que trasunta los versos del tango Mano a Mano, que también son un monólogo, que también utilizan el lunfardo, pero es un monólogo distinto al de, bueno, en cierto modo, no tan distinto al de Mi Noche Triste. Ahora que estoy pensando, el de Mi Noche Triste es percanta que me amuraste, le está hablando a ella que no está. Miren ustedes qué paradoja esto, ¿no? Porque Contursi pone en la boca de alguien algo que es muy profundo, que es una confesión, pero que no va a llegar a destino. Y en Mano a Mano pasa lo mismo. No sabemos si el personaje que recibe toda esa andanada de sentencias críticas funestas está presente o no. No importa. Es un descargo. Es una catarsis. En el tango aparece siempre la catarsis. Es decir, la expulsión, expurgar las pasiones para purificar el corazón y el alma. ¿Qué versión iba a traer sino la de Carlos Gardel en aquellos célebres cortos de 1930? Este año estamos ya a 90 años de la grabación, la filmación de esos cortos, el rodaje, y la voz de Gardel con sus guitarristas cantando Mano a Mano para deleitarnos a todos. Rechiflado en mi tristeza te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos pobre precalta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de notarios los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas del gavión, la milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y que laudica milongueras pretensiones, se sienta un día adentro del pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del notario que tenés te la cargas.
serás tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con capillos milongueros y que digan los muchachos que es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado, mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Seguimos transitando por esta clase de poesía y tango y siempre estamos dentro de los límites de ese ensayo, las letras de tango en el contexto de la poesía argentina de Juan José Saer, aunque yo me voy bastante a veces del texto. Insisto en que coincido en algunas cosas y en otras no, pero es muy importante esta división que él hace de los tres lenguajes que se ponen en juego en la poesía del tango, ¿no? Como ya hemos visto, está el criollista, el lunfardo y el literario. Con respecto al lenguaje literario, yo quisiera decir algunas cosas.
Los poetas del tango han sido todos poetas formados, que han leído y que han tenido un contacto directo con el teatro. Así como Gardel se formó entre los payadores y los cantantes líricos, se sabe que admiraba mucho a Tita Rufo, se sabe que conocía muy bien el arte de Caruso y que estudió con Eduardo Bonesi. También es cierto que los poetas del tango se formaron leyendo a otros enormes poetas que venían del campo estrictamente literario, es decir, que escribían poemas para ser leídos, no para ser cantados. Hemos hablado muchas veces de la influencia de Rubén Darío, así como el modernismo marcó con una pauta más bien barroca en la forma de utilizar el lenguaje, la poesía latinoamericana. Rubén Darío, el nicaragüense, va a tener un gran discípulo en la Argentina, que va a ser Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones va a seguir en aquellos primeros años del siglo XX el camino de Rubén Darío. Y lo va a hacer, como también va a ocurrir en Uruguay con Herrera y Reising, otro gran poeta. Es decir, el modernismo va a alcanzar también a Amado Nervo en México. Pensaba en Gutiérrez Nájera, pensaba en muchos poetas de esa época. Y los poetas del tango también leían esa poesía. Azul de Rubén Darío marcó a grandes escritores y a los poetas que en aquella época estaban iniciándose. Celedonio Flores ha leído a Rubén Darío y lo ha leído también mucho Enrique Cadícamo, por ejemplo. Cuando Cadícamo escribe La novia ausente, dice, y tú suspirabas mientras recordabas esos versos que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Sus suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. En esos versos, la sonatina de Rubén Darío aparece como una recurrencia, podríamos decir. Pero también va a tener mucha importancia en ese momento todo lo que estaba pasando con la poesía argentina, que empieza a dar fruto con grandes, enormes poetas. Borges ya había vuelto a la Argentina después de su formación en Europa, pero también tenemos a Girondo, tenemos a Nicolás Olivari, en fin, a González Tuñón. Entonces todo eso también participa de la evolución literaria, además de la música. La música es fundamental. Se empiezan a escribir tangos con un desarrollo melódico y armónico tan profundo, tan esmerado, con compositores como Cobián, Delfino, Joaquín Mora, que cómo no iban a nacer también poetas que tuvieran esa sensibilidad para acompañar esas músicas. Y conviven las dos formas de escritura. Convive el tango que tiene un pie puesto en el lunfardo con el otro que se vuelve refinadamente literario. Y me acuerdo ahora de un tango con letra de Celedonio Flores, que es La percanta está triste. ¿Qué tendrá la percanta? ¿Cómo transforma él la princesa en percanta? Eso me parece que como imagen es la imagen perfecta de lo que pasaba con el tango en esa época, ¿no?
La percanta convivía con la princesa, ¿no? Entonces, así como La novia ausente, Cadícamo habla de las catedrales, de las manos huesudas que ha aislado sus males, utiliza una serie de palabras, de expresiones verbales culteranas, que también lo va a hacer en un tango precioso como es Nunca tuvo novio. Aparece también en ese contexto algo que en la poesía argentina va a ser muy importante, que es el sencillismo. Yo después me quiero detener en eso, en el aporte del sencillismo. Quisiera hablar dos palabras sobre Baldomero Fernández Moreno y sobre Homero Mansi, sobre Evaristo Carriego, que va a tener una gran influencia en Homero Mansi. Pero antes quisiera que habláramos un poco de esta cuerda literaria de la que habla Saer. En efecto, el tango en sus letras refleja también lo que va pasando con la música. Así como los versos de La Morocha remiten a un tipo de tango, casi con una especie de ritmo de habanera, y que nos recuerda a los granitos crepusculares de la calle, arrabaleros, y a su vez los versos de Mano a Mano o de Mi noche triste tienen que ver con una música que justamente remitía a esas formas de expresión. Los tangos romanzas, o los tangos que tienen esa beta literaria de gran refinamiento, provienen de escritores que tenían una rica formación. José González Castillo, cuando escribe los versos de Griseta, por ejemplo, está hablando de Manon Lescaut, está hablando de la Bohème de Puccini, y está en un tango que es Griseta, donde también utiliza algunas palabras que vienen del francés. De todo te olvidas, también de Cadícamo, es un homenaje a Carriego, y también es un homenaje a una forma de concebir la poesía, la palabra nimbada, ¿no? Hay muchas palabras ahí que aparecen extraídas prácticamente de los libros. Y hay un poeta que me parece es fundamental en ese esquema, que es Alfredo Lepera. Siempre que hablamos de poesía y de tango, yo traigo la figura de Lepera, que claro, al estar al lado de Carlos Gardel, que fue una figura rutilante, la imagen de Lepera quedó un poco opacada, pero hay que traerlo a Lepera siempre, a todos los foros donde se hable de tango y de poesía, porque solamente en 4 años escribió toda su obra. Entre 1932, que se encuentra con Gardel en Janville, hasta 1935, piensen ustedes en ese reducido margen de tiempo. Lepera entrega a la poesía de tango obras fundamentales como Cuando tú no estás, Soledad, Cuesta abajo, Volver, El día que me quieras, Melodía de Arrabal. Tangos como, por ejemplo, Recuerdo Malevo. Y yo pensaba en Lepera que también escribe Lejana Tierra Mía y Los ojos de Mimosa, pero pensaba en Lepera porque solamente un poeta de con un refinado conocimiento de la poesía podía escribir Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Lepera que muere a los 31 años, porque era de 1904.
Lepera, que venía del periodismo gráfico, que conocía muy bien el francés y podía subtitular las películas, hacer las traducciones, que había nacido en San Pablo, que alguna vez me contó Horacio Ferrer, hay cartas de amor muy bellas de Lepera, que lamentablemente no se han publicado o todavía se sigue. Creo que todavía Lepera es una figura que está esperando la biografía, su biografía, ¿no? Que alguien se ocupe de la obra de Lepera, pero también de la vida de Lepera, tan enigmática, tan misteriosa, un hombre que ha ejercido además en su corta vida, ¿no? Oficios que tenían que ver con la crítica de teatro y también con la profesión de guionista, un hombre de cine, guionista de todas las películas de Gardel. Y un Lepera que pinta ese Buenos Aires querido, que yo no sé qué relación tenía con Buenos Aires, porque murió tan joven y estuvo tanto tiempo afuera Lepera, que sin embargo tenía esa capacidad de poder pintar y a veces utilizar algunas palabritas muy poquitas del lunfardo y ponerlas ahí en algunos casos, ¿no? Cuando lo requería la letra. El Lepera que escribe Guitarra, guitarra mía, pero que escribe un tango que para mí es de los más avanzados, el tango Soledad. Los tangos que Lepera escribe con Gardel son para las películas. Por lo tanto, ya en el germen de la letra está la escena en la que va a ser cantado. El tango Soledad es un tango que podría ser parte de una obra de teatro y que evidentemente lo que está sucediendo en esa letra nos pone en presencia de un personaje que alucina en medio de la soledad. Es distinto del de Mi Noche Triste, ¿eh? Miren ustedes que uno podría establecer un paralelismo entre Soledad y Mi Noche Triste. Sin embargo, en Soledad es otro el planteo. También le habla al ausente, ¿eh? Como en Mi Noche Triste también le habla al ausente, ¿eh? Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida tú ya me has arrancado. Mi corazón, una locura vive para esperar tu imposible llamado. Es decir, en el tango Soledad hay una espera, pero es una espera inútil. Por eso aparece una vena existencialista en ese tango, ¿no? Porque es consciente del paso del tiempo, el personaje, el minutero muele la pesadilla de esas horas que pasan, ¿no? Y que al personaje además lo cargan de angustia, pero también de una ansiedad muy grande. Esta idea de que escucha pasos, ¿no? que se acercan y que detienen su andar frente a la puerta, pero no hay nadie y ella no viene, dice. Es un fantasma que crea mi ilusión. Miren ustedes cómo se ubica en la perspectiva mental del personaje, entra en la cabeza de ese personaje, pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión cenizas en mi corazón. No solamente cuenta la soledad del personaje, sino que además la cuenta desde la cabeza de él, desde esa mirada, desde esa asimilación de la soledad, de la derrota, del fracaso, de la amargura y de la imposibilidad. Si vamos a hablar de poetas que han cultivado el lenguaje literario, también lo tenemos, por supuesto, a Enrique Santos Discépolo, Canción desesperada, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Lo tenemos también a Mansi. Pero yo quería empezar con Lepera, o por Lepera,
porque me parece que es un poeta que a veces se lo ubica en una zona un poco ingrata, y es de los poetas más grandes del tango y de la historia del cancionero popular universal. No puedo resistirme a traer Soledad, del tango en Broadway, película que Gardel filma en Nueva York en 1935 y que además nos pone en presencia del arte gardeliano en toda su magnificencia, en su más amplia y bella expresión. Un Gardel que además siempre buscaba afirmarse en las barandas, no en las barandas del barco, en este caso en ese balcón, se afirma. Y además está esta idea en el tango Soledad del tiempo psicológico, que es muy importante, ¿no? El tiempo bersoniano, diríamos, ¿no? De Henri Bergson, como el tiempo psicológico, ese tiempo que abolece, que de alguna manera disuelve el tiempo cronológico, ¿no? A veces pienso en ese tiempo psicológico del tango Soledad como una forma de reflejar lo más complejo que tiene que atravesar ese personaje, el conflicto interno de ese personaje, que es sentir el peso y el paso de las horas. Bueno, lo escuchamos, Carlos Gardel, Soledad. Mentira pide para esperar tu imposible llamado. Solo quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. La doliente sombra de mi cuarto al esperar su paso que quizás no volverá. A veces me parece que yo me tiene que encontrar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie, hoy ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecerse va dejando su visión cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su fuerte petera. Se va con ella tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mar. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar su paso que quizás no volverá. A veces me parece que yo me quiere rondar sin atreverse luego a esperar, pero no hay nada
llama que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando tu visión ceniza en mi corazón. Otra que cayó en la trampa. Es imposible abarcar todos los poetas del tango. Yo quisiera disponer de más tiempo y de más clases, pero voy a detenerme en un dato fundamental. Así como el modernismo marcó a una parte de los poetas del tango y de la literatura argentina, siempre estuvo esa contradicción o esa lucha, como ya dijimos, entre la poesía culta y la poesía popular, y se dirimía esa lucha en términos del lenguaje. El lenguaje popular, que es el que asociamos al lunfardo y a las formas del habla marginales, eran excluidas totalmente esas formas del lenguaje del lenguaje culto. Cuando hablamos del lenguaje culto, el modernismo se caracterizó por un uso bastante barroco del lenguaje. Y el lenguaje literario del tango abreva en esas aguas, y no es otra cosa que el uso del correcto castellano. La palabra correcto yo la utilizo en este caso de una manera un poco socarrona, porque pareciera que hubiera una corrección que está dada por los diccionarios, por el vocabulario oficial de la lengua de la Academia Real Española, y que todo lo demás son barbarismos que no pueden ser contemplados, y que incluso el lunfardo o el argot son lenguajes menores. Bueno, yo no soy de esa idea, pero sí quiero decir algo. A comienzos del siglo XX, cuando el modernismo empezó a afianzarse, apareció una corriente literaria en estas márgenes del Plata, muy interesante, que era el sencillismo, y como su nombre lo indica, se ubicó en la acera de enfrente del modernismo, es decir, cultivaron un tipo de lenguaje absolutamente despojado de todos los oropeles, de toda esa vestimenta barroca que Darío y Nervo y Gutiérrez Nájera y tantos otros poetas utilizaron, incluido el propio Lugones, que después va a cambiar. Después Lugones, en el final de su vida, con Romance del Río Seco, va a tender a un tipo de poesía muy alejada de esa manera de utilizar, por ejemplo, giros verbales que venían de poetas o de escritores franceses. Todo el modernismo está bajo la sombra de Verlaine, bajo la lectura de Rimbaud o de la obra de Baudelaire. Pero lo interesante es lo que pasa con el sencillismo, porque ahí aparece Baldomero Fernández Moreno por un lado, y por otro Evaristo Carriego. Evaristo Carriego va a ser el poeta que definitivamente entre en el corazón de muchos de los poetas jóvenes del tango en los años 20 y 30, pero va a haber un poeta en particular que va a tomar esa herencia y la va a hacer propia desde el comienzo de su actividad poética, que es Homero Mansi. Homero Mansi escribe en 1926, a los 19 años, la letra del Viejo Ciego. Pareces un verso loco Carriego, dice el Viejo Ciego. Y después, 20 años después, va a escribir El Último Organito, que en El Último Organito va a homenajear, ya desde el título, a Carriego. Sobre todo aquel poema de Carriego que se llama Has vuelto. Carriego, que además fue
homenajeado por Jorge Luis Borges, con un libro completo que se llama Evaristo Carriego. Bueno, Mansi va a descubrir, gracias a Carriego, y muchos también después se van a dar cuenta de esto, de que no hacía falta mirar hacia otros mundos para descubrir la belleza poética de lo que deslumbra y enamora al poeta. Esa musa que podría estar ligada a la mitología, que podría estar ligada a una edad de oro de la poesía universal, Carriego la va a situar en el barrio. El barrio va a ser el espacio geográfico, sociocultural, donde es posible encontrar la poesía de lo cotidiano. Es decir, también en lo cotidiano hay una arcilla blanda que permite construir, modelar figuras poéticas valiosas. Digo, toda la obra de Mansi está perfilada sobre la idealización romántica del barrio, pero el barrio también como patria interna del corazón, del alma, del espíritu, de toda la memoria, como escritura metafísica del hombre. No el barrio únicamente como una especie de muestrario de casas y de lugares pintorescos. El barrio como geografía existencial del hombre. Ahí está Mansi, situado. Sur, el tango sur, o barrio de tango con Aníbal Troilo, o romance de barrio. Miren, con Troilo escribe cosas que sitúan al barrio justamente en ese contexto, en ese cruce, donde es posible abrir la belleza poética del barrio con todos sus personajes, pero también con todos sus elementos. El misterio de Dios que siembra el tren, lo va a ver Mansi. En Mansi aparece también la idea de lo elegíaco como horizonte de la poesía del tango. En la revista Sintonía, que era una revista, como su nombre lo indica, alude a la radio era el eje, por la radio pasaba todo el arte popular de los años 30, 20 y 30 y 40 y 50, la radio va a ser, la radiofonía argentina va a marcar a muchas generaciones de músicos, de poetas, de actores, de escritores, de periodistas, de locutores, de músicos. Pero en la revista Sintonía escribe Mansi un artículo, si mal no recuerdo, en 1936, donde dice que en realidad el tango, las letras de tango que van a perdurar son aquellas que hablen de las cosas muertas, es decir, que traigan del pasado aquellos rasgos metafísicos de lo perdido que solamente la poesía puede recuperar. Y ahí se entiende por qué toda la poesía de Mansi lo que intenta es restituir a partir del lenguaje una memoria difusa, una memoria enredada en un plano de idealización doloroso. Si ustedes recuerdan, Platón habla del mundo sensible y del mundo inteligible, ¿no? El mundo sensible es aquel que se puede tocar, que yo puedo asir, ¿no? Es el mundo sensible, el mundo de la materia. Pero hay otro mundo que es el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, donde yo no puedo tocar, agarrar una idea así y decir, acá la tengo. No tengo esa posibilidad. Ese mundo inteligible, que también es el mundo de las musas, puebla el corazón del poeta, que escribe justamente tomando de ese mundo inteligible, de la memoria, de lo que recuerda, de lo que ha vivido,
cosas que lo llevan a resucitar ese otro mundo inteligible que ya no puede tocar. Entonces, en el tango El último organito, o en el tango sur, o en todos los tangos de Mansi, pero sobre todo en estos que estoy mencionando, aparece algo que está en la línea de Carriego, que es decir, caramba, el tiempo empieza a borrar esa frontera entre mi cuerpo y la vida. Por lo tanto, la palabra, la poesía, la memoria, viene a mi ayuda, acude en mi auxilio para mantener con vida eso que si desaparece, también borra mi propia identidad cultural, espiritual, mi pertenencia a un mundo, mi vínculo casi sanguíneo con la vida. Y yo pensaba en los poetas que hoy no hemos podido recorrer, como Homero Expósito, como José González Castillo, como Enrique Santos Discépolo, como Horacio Ferrer, que quedarán para otra próxima clase. Y yo quisiera cerrar con el tango sur de Homero Mansi, en la versión de Goyeneche, y que pertenece a la película Sur, porque termina ese tango diciendo las calles y la vida suburbana y tu amor y mi ventana, todo ha muerto, ya lo sé. El todo ha muerto, ya lo sé, es una confesión muy dolorosa. Todo ha muerto significa que la vida entera ha desaparecido y queda solo como una memoria. La memoria de las cosas simples, ustedes dirán, pero yo diría la memoria de lo vivido, que recupera la lengua, es decir, la palabra permite recuperar eso que se ha ido. Por eso San Agustín, cuando habla del tiempo, y habla de los tres tiempos, dice, bueno, el futuro es la espera, eso que está ahí. Bueno, Mansi estaba muriendo, así que lo que podía esperar. El presente es la atención, y el pasado es la memoria, es el recuerdo. En Sur, estos tres tiempos se anudan en un pregón metafísico. La espera, ya no se puede esperar nada. La atención está dirigida no hacia el presente, sino al pasado. Por decir todo ha muerto, ya lo sé, me hace acordar a unos versos de de Raúl González Tuñón. Raúl González Tuñón dice en unos versos extraordinarios, dice, decir yo he conocido es decir algo ha muerto. Eso es lo que aparece entretejido entre el humo, las cenizas, las hojas viejas del tango sur, ¿no? Aparece eso, aparece esa celosía donde se ve la vida que se va alejando de a poco, que va diciendo adiós, y aparece algo que Horacio Ferrer definió muy bien. Es esta idea de la eternidad y de la pampa, ¿no? Decía Horacio, sur, paredón y después, sur, una luz de almacén, y esa es la pampa, dice, prolongada hacia el infinito, hacia la eternidad del infinito, ¿no? Siempre un paredón, una luz de almacén y un después, y otro paredón y otra luz de almacén y un después, y casi podríamos decir que en una especie de viaje digno de una obra de Samuel Beckett, el absurdo de la vida se empieza a manifestar y sentimos que la única manera de evitar que todo muera es recuperando el aspecto humano de la memoria, esa memoria que nos vincula
con la conciencia metafísica profunda de la vida, y seguramente en ese trazo de la memoria encontraremos quizá algún rastro de nosotros mismos que nunca pensábamos que podríamos conocer. Bueno, muchas gracias. Los dejo con Sur, Roberto Goyeneche, Néstor Marconi, y esa versión extraordinaria realizada para la película Sur de Pino Solanas. Muchas gracias. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, de tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote, y ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, que todo muerto, ya lo sé.